Buenos días, mi nombre es Salvador Clavijo y yo les voy a hablar un poco sobre lo que son los recursos audiovisuales en la oratoria, que es lo que conocemos como un orador. Se le denomina a orador a una persona que habla en público, ya sea, por ejemplo, en discusiones, en charlas, en conferencias, en todo este tipo de cosas donde hay oyentes cuando se está diciendo algo, por decirlo de alguna manera. Esta persona tiene una gran cualidad y una gran característica donde es que se le facilita bastante el buen dialecto y la transmisión de información hacia las personas que lo están oyendo, como es su principal característica. Transmitir la información y que los oyentes la puedan recibir y puedan entenderla de manera eficiente. ¿Qué son los recursos audiovisuales? Conocemos los recursos audiovisuales como los mecanismos de comunicación a través de distintos canales. En este caso nos referimos a, por ejemplo, a videos, a tipos de dibujo o como está aquí en la imagen, como una pizarra o este tipo de canales donde su principal finalidad y función es mejorar o facilitar el entendimiento de las personas que lo está viendo o lo está oyendo. Este juega un papel bastante importante en el orador, ya que si bien sabemos, el orador es una persona que tiene esa cualidad de poder transmitir el mensaje de manera correcta o de manera muy eficiente hacia otra persona. Así que si éste emplea el uso de estos recursos audiovisuales o estos tipos de apoyos, puede mejorar exponencialmente el entendimiento de la información que se quiere transmitir. Ahora, ¿cuál es la verdadera importancia de estos apoyos o recursos visuales para las exposiciones de caso? Como bien lo dije, en este caso de los apoyos o recursos visuales, para su uso en las exposiciones de caso tiene una gran relevancia, ya que a la hora de transmitir información, siempre es la utilización de estos tipos de canales, como pueden ser ejemplares como objetos, material gráfico, material proyectado como videobines, algún tipo de video, algún tipo de dibujo, o todo este tipo de cosas facilitan el mejor entendimiento de aquella persona que nosotros le queremos hacer transmitir una información. Por eso es que en este tipo de casos es muy importante todo este tipo de apoyos o recursos audiovisuales a la hora de utilizarlos. Para eso, como para eso, para la finalidad del mejor entendimiento de lo que se quiere transmitir. ¿Será que el abogado es un orador? Pues en mi opinión personal yo diría que sí, el abogado es un orador, ya que es por simplemente el abogado cuenta con muchas de las cualidades y características que tiene un orador. Ya puede ser tener un buen dialecto, saber analizar las cosas, saber cuándo callar, saber cuándo hablar, todo ese tipo de cosas donde yo considero que el abogado en sí se podría decir, entre comillas, que es un orador, simplemente por la manera y las cualidades que debe tener este en su ámbito o en su profesión. Ahora, simplemente hablar bien ya te puedes hacer llamar como un orador. Pues yo diría que no, porque simplemente quedarse con el dialecto o con tener un buen dialecto, un buen habla, no es suficiente como para poder llamarte un orador. Un orador cuenta con muchas cualidades o características muy, muy definitorias, muy, muy especiales que tienen este tipo de personas, donde éstas cuentan como con gran memoria, con una muy buena imaginación, con unos muy buenos morales, con todo ese tipo, con varias cualidades, varias cosas explícitas que tienen estas personas, que simplemente con quedarte con un buen dialecto o hablar bien, por así decirlo, no podrías llamarte un orador. Ahora, ¿el abogado debería aprender oratoria? En mi opinión personal, yo diría que sí, ya que, como ya lo dije, el abogado ya en sí cuenta con varias de las cualidades de lo que es un orador. Es por eso que si agregáramos, por decirlo de alguna manera, ese plus, ese empujón al estudio de este ámbito, de esta carrera, por así decirlo, un poco de conocimiento de oratoria mejoraría exponencialmente el conocimiento y la persona que lo esté aplicando muchísimo, ya que como bien sabemos, especialmente la carrera de abogacía es una carrera donde vas a tener que dialogar mucho, discutir varias cosas, tener un buen dialecto, y de eso es de que se especializa un orador. Por eso es que, en mi opinión, yo digo que el abogado es un orador. Efectivamente, por eso es que sería muy importante que el abogado aprendiera oratoria como tal a su 100%. Respondiendo un poco de las incógnitas planteadas a la pregunta 6, ¿qué opino que si para poder hablar en público debo conocerme a mí mismo?
yo digo que sí, es importante conocerse a uno mismo antes de hablar, porque yo pienso que antes de compartir los pensamientos, las cosas que uno piensa, uno habla a través de experiencias vividas, uno habla a través de cómo uno se conoce, de cómo sabes cómo transmitir ciertas cosas. Y eso y eso se hace a medida que uno como persona se va conociendo poco a poco y va viviendo y va aprendiendo, va madurando todo ese tipo de cosas. Por eso es que es importante tener un buen conocimiento o saber cómo es uno internamente como persona antes de abrirse a exponer todo este tipo de cosas. En la pregunta 7 planteándome el caso de donde si yo estuviera en una negociación y la información que me están dando a través de manera verbal y no verbal es contradictoria, ¿con cuál de las dos me quedaría yo? ¿Con la que me están diciendo o con la que estoy viendo? Yo me quedaría básicamente con la que me están diciendo. ¿Por qué? Porque para mi gusto, en mi opinión personal, yo podría darme cuenta de esas contradicciones a través de la persona como me está hablando. Yo siento que a través de cuando una persona habla, se nota cuando en verdad sabe lo que está diciendo, sabe lo que está hablando, está contradiciéndose, está diciendo una cosa. Además, a mí también en ese caso me daría la oportunidad de también yo poder hablar, de poder transmitir mis opiniones, mis ideas y no simplemente quedándome donde algo donde, por ejemplo, podría ser un papel, quedarme viendo y no poder decir más nada, no poder contraatacar, por decirlo de alguna manera. Así que en mi opinión personal yo me quedaría con lo que estoy viendo, con lo que estoy viendo, no, con lo que estoy escuchando para poder hablar. Y la pregunta 8 donde dice, desde mi posición como abogado o futuro abogado de la República, consciente de la alta demanda laboral y elevado nivel de exigencia profesional para ingresar a una organización empresarial, ¿qué le diría yo a un abogado que es reticente a formarse en la oratoria como tal? Pues yo le diría que siendo como abogado, además de lo que mencioné, que le daría un impulso exponencial total a lo que es a su carrera como abogacía, a su carrera como abogado totalmente. En ese mundo en específico que se hace mención sobre el mundo empresarial, es un mundo donde también hay mucho dialecto, mucha negociación, mucha discusión, mucha opinión de distintas ideas. Por eso es que sería de manera crucial totalmente que se logre, que lo que se logre inculcar por el camino de la oratoria para poder tener una mejor base a la hora de hablar y sobre todo en ese mundo empresarial que, como que él bien lo dice, la exigencia profesional es de bastante nivel. Entonces, mientras más preparado, mientras mejor inculcado, mientras más conocimiento tengas sobre el tema, sobre la abogacía, sobre cómo hablar bien, sobre la oratoria, sería muchísimo mejor. Esa sería mi recomendación hacia ese abogado que se niega, se retiene a la oratoria. Eso fue todo. Muchas gracias. Espero que les haya gustado.